de esta clasecita, ¿sí? Habíamos tratado básicamente dos temas, ¿sí? Dos temas fundamentales, lo que se refiere a la parte introductoria, ¿sí? Lo que se refiere al tema de saberes ancestrales. Habíamos hecho una pequeña recopilación de toda la información de lo que compete la formación de la ingeniería electromecánica, ¿no? Sí, desde la parte mecánica, la parte eléctrica, una de las grandes fortalezas, por ejemplo, en el caso nuestro, como es la parte de eficiencia energética, ¿sí? La parte de diseño, tanto en la parte eléctrica de control como en la parte mecánica, la parte de automatización, ¿sí? Y en la parte industrial, ¿no es cierto? En la parte de lo que son la parte de fluidos, manejos de lo que es el tema de compresores, de aire comprimido, de lo que son el sistema de bombeo, etcétera. ¿Sí? Entonces habíamos conversado acerca de cómo ha ido evolucionando la ciencia y la tecnología en las diferentes áreas. Y eso ha sido fundamental para que exista una reglamentación, la misma que permita de que todo lo que se refiere a las diferentes actividades, las competencias a las que están involucrados los ingenieros electromecánicos, sean compatibles y sobre todo sean respaldadas. En los últimos días ha habido una especie de actualización en cuanto se refiere a este tipo de competencias, ¿sí? Ya que debido a hace aproximadamente unos 6 7 años, había una red, se formó una especie de una red de ingenierías. Entonces, en donde que hicieron base aquí en Latacunga, luego hicieron base en Guayaquil, hicieron base en Santo Domingo y ahora me parece que la base está en Loja. Sí, entonces ahí tratan acerca de las reglamentaciones a las que compete la formación o las competencias, valga la redundancia, de los ingenieros en electromecánica. Entonces aquí vamos a tratar de comentarles cómo es la característica, cómo es el comportamiento de las diferentes actividades que realiza un ingeniero con respecto a la ley, a la reglamentación. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, la ley que sustenta, ¿no? La ley que sustenta la formación de la ingeniería, básicamente está basada en una resolución del ilustre Consejo Politécnico, aprobado un 28 de noviembre del 2002, con una orden de rectorado 2002-121 ESPE. En esta se basa o se fundamenta en un decreto oficial aprobado en la presidencia constitucional del economista Rafael de Correa Delgado, donde que establece unas reformas al reglamento a la ley del ejercicio profesional de la ingeniería. Estaba buscando la última reglamentación, pero al parecer aún no se encuentra conformado como un registro oficial. Entonces, por lo tanto, no es muy útil, llamémosle así, tratar de compartir ese tipo de información, ya que en realidad no es tan viable tratar de difundir un tipo de información que no está aún reglamentada. Entonces, esta se encuentra vigente y es la que le hemos venido trabajando. Está en un decreto ejecutivo del año 2008, donde se indican las diferentes actividades que se detallan a continuación acerca de la ingeniería. Se muestra, por ejemplo, ahí nosotros vemos una pequeña grafiquita, ¿sí? Donde que las aplicaciones, cómo han ido evolucionando. Entonces yo quiero que más o menos tratemos de interpretar el dibujito que se muestra en el lado derecho, ¿sí? Donde que se muestra a un profesional que tiene un fondo característico o el color que más sobresale. Se intentó de alguna manera ver una grafiquita que nos represente. Es un azul eléctrico, ¿no? Es un azul eléctrico. De tal forma que esto ya ha sido característico en las diferentes facultades, ¿sí? Aquí a manera de compartir una información cuando uno va a otro tipo de eventos, en otro tipo de universidades, siempre los que se encuentran relacionados con la parte eléctrica y mecánica, siempre tienen ese color característico. Ese va a ser el color que represente, que sobresalga, que sea el distintivo en todas las actividades que nosotros realicemos. Evidentemente que esta temporada que estamos pasando, esta nueva convivencia académica, ¿sí? Que va a ser por medio eh, de la web, ¿sí? Esperemos si toman otro tipo de decisiones, pero por el momento continuamos en este tipo de actividad. Vemos una industria ahí en el fondo, ¿no? Vemos una industria, vemos tuberías, vemos instrumentos de medida, vemos equipos que se encuentran aquí en la parte izquierda, y a la vez tenemos una característica especial que se le ve más o menos como unas liñitas de color medio celeste, como que está interpretando de alguna forma, por ejemplo, como una realidad aumentada.
Esa es la característica fundamental, por ejemplo, del nuevo tipo de aplicaciones. Cuando uno va y se enfrenta alguna actividad, por ejemplo, en la parte industrial. Hoy, dentro de la formación o las competencias que realiza la industria 4.0, sí, existe dentro de las, me parece que son como 5 o 6 actividades nuevas, está lo que es realidad aumentada. Sí, es una teoría bastante interesante en donde que nosotros de igual manera nos involucramos. ¿Cómo es en este caso, por ejemplo, acercarse a a una maquinita y sin necesidad de tener que desplazarnos, por ejemplo, a un lugar de gestión administrativo, alguna oficina, tenemos la posibilidad de poder ver características. Simplemente con una tableta o simplemente con un dispositivo móvil inteligente, lo que se hace es acercarse a al equipo y se mostrarán características y se mostrarán detalles de ese elemento, de ese dispositivo. Porque muchas veces estamos en el campo y necesitamos saber datos, ¿no? Datos de presión, datos de temperatura, de caudal, de flujo, o simplemente datos un poco más específicos como son de calibración, saber los valores a los que está calibrado, va a saber, por ejemplo, detalles de que si se ha hecho mantenimiento, no se ha hecho mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, frente a las características de una instalación netamente de potencia, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de poder generar un tipo de tecnología nueva, de tecnología actual, que se le conoce como es la industria 4.0. Y ahí específicamente lo que es realidad aumentada. Muy bien. El logo característico, yo creo que todo el mundo estamos ya familiarizados desde que se empieza la carrera. Siempre es importante saber con qué nos identificamos. Muy bien. Dentro de las competencias, por ejemplo, de lo que fundamenta una ingeniería, ¿sí? Están las competencias como son el diseño, ¿sí? Y construcción de instalaciones electromecánicas y energéticas, ¿sí? Eso es lo que por el momento aún respalda, ¿no? Sí, diseño y construcción de instalaciones electromecánicas y energéticas. Nosotros vemos, por ejemplo, en la parte derecha, esto quería para no hacerle muy monótono y muy teórico, porque leer un registro oficial es básicamente tomar en cuenta o en consideración solo el detalle en forma escrita. Entonces, mediante la graficación aquí de las aplicaciones, vamos a tratar de seguir discutiendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una instalación electromecánica, como le vemos aquí en el grafiquito del lado derecho, donde que se muestra ahí el punterito rojo. ¿Sí? Nosotros vemos ahí algunos elementos. De pronto para algunos de los chicos le es familiar y a ver algunos de esos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, algo característico de pronto para las personas que vienen con otro tipo de formación, de pronto les es familiar únicamente el multímetro, ¿no? Ese dispositivo que le vemos ahí, ¿sí? En el lado derecho. Es un instrumento que vamos a ver los detalles que me permiten realizar mediciones y cuantificación de muchas variables, ¿no? Variables eléctricas, como es corriente, voltaje, resistencia. Muchos de los dispositivos, por ejemplo, hoy en la actualidad me permiten realizar mediciones de capacitancias, inductancias, ver las características y el comportamiento, por ejemplo, de un diodo, de un transistor. Sí, muchos instrumentos, dependiendo las aplicaciones, sí, me indican detalles para poder grabar incluso, no simplemente poder realizar un monitoreo, ¿no? Una visualización de la variable. Muchas veces me permiten realizar grabaciones, almacenar, ¿sí? Es decir, que tiene un dispositivo de memoria donde que se puede guardar esa información. ¿Qué otros elementos? Intentemos algo identificar desde la parte izquierda, ¿no? Vemos elementos como algunos que me podrían indicar, ¿no? Por ejemplo, son interruptores o dispositivos de protección eléctrica, hay relés, justo en la partecita donde que le está haciendo una medición el señor de la fotografía, es un contactor, ¿sí? Son simplemente elementitos o puntos de contacto. Acá le vemos un contactor de mayor potencia. Acá abajo le vemos relés, al parecer son dispositivos relés de sobrecarga, etcétera, etcétera. Sí, en otras palabras, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Se hace instalación, como se ve ahí el detalle, para ponernos en contacto con diferentes elementos, tanto de control como de potencia. ¿Sí? Aquí nos hace falta, ya vamos a seguir viendo y viajando en las aplicaciones, sí nos hace falta dispositivos de automatización. Simplemente lo que se ha hecho es aquí centralizar en un tablerito el control de alguna maquinaria, en otras palabras. Acá abajo le vemos algo bastante interesante, por eso es que existe un fondo verde, ¿no? Sí, un fondo verdecito y vemos paneles solares, paneles solares. Sí, ¿cuál es la característica de esto? Es que es un tipo de instalación energética donde que su fundamento es básicamente mitigar o pasivar
el daño o el impacto ambiental. Entonces también la ley, las competencias que forman parte de la ingeniería electromecánica también están sustentadas por la reglamentación actual. Entonces es un grupo de paneles solares, lo que hace su nombre lo indica, ¿no es cierto? Absorbe toda la radiación energética, la radiación emitida por el astro rey, el sol, y lo que se hace es acumular y ese tipo de energía solar, convertirla en energía eléctrica mediante dispositivos de conversión que se pueden llevar a lugares de almacenamiento de energía para luego ser utilizados. ¿De acuerdo? Sí, entonces a eso se refiere como este tipo de competencia, ¿no? Diseño e instalación de sistemas electromecánicos y energéticos. Acá vemos otra de las competencias, ¿sí? Que obedecen a la formación de la ingeniería electromecánica, ¿sí? Si nosotros tratamos de identificar, como nos indica en la parte, el fundamento teórico dice, realización de diseños de elementos electromecánicos y el desarrollo de tecnologías para procesos de fabricación. Si nosotros le vemos así simplemente, sí, tendríamos que estar explicando el detalle de cada uno, ¿no? Pero aquí con los grafiquitos vamos a tratar de interpretar de mejor forma. Diseños electromecánicos, acá mediante la grafiquita que se muestra en la parte, en la gráfica 2, llamémoslo así, en el lado derecho superior. Ahí vemos, por ejemplo, diagramas planos. Entonces, nuestra formación obedece a la interpretación de diagramas que pueden ser estos eléctricos, diagramas pueden ser estos mecánicos, pueden ser de neumática, de hidráulica, de instrumentación, de ventilación, de refrigeración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de interpretación se refiere que nuestra competencia va a estar, va a conllevar, por ejemplo, formación y diseño, y eso se va a quedar validado en una diagramación, en una interpretación de un planito. Evidentemente que para llegar a esta etapa necesitamos haber pasado toda la etapa de un diseño, ¿no? Para poder llegar a poder interpretar, por ejemplo, en un plano, necesitamos, como habíamos comentado la clase anterior, esto obedece, por ejemplo, a resolver un problema, ¿sí? Es decir, que se planteó un proyecto. Entonces, cuando uno muestra ese tipo de diagramación, lo que hace es llevar y le dice, aquí está la resolución del diseño. Normalmente la interpretación en un plano se le conoce normalmente como una consultoría. Por ejemplo, para la construcción de los planos que se hicieron en los nuevos laboratorios que tiene hoy la universidad y que se encuentran en Belisario Quevedo, se hizo una consultoría. Entonces, la etapa para la construcción, ¿en qué obedece? La primera etapa es como un área de un prediseño, un anteproyecto que se realiza. Ahí se realiza una consultoría a diferentes ingenierías, no únicamente, por ejemplo, en la parte civil. Es decir, que nosotros solo vemos la infraestructura física. Sí, yo creo que la mayoría de todos ustedes que estamos en primer semestre tomando esta asignatura, hemos de haber visto la construcción que ha desarrollado, por ejemplo, la universidad, evidentemente, a través del Estado, en la parte, ¿qué sería? En la parte este del bloque principal. Ahí estamos ya instalados y para poder resolver eso se hizo un estudio. Y dentro de esos diferentes estudios se presentan aproximadamente como unos 10 diagramas de interpretación, diferentes planos. Y dentro de estos está nuestra aplicación, como es la parte eléctrica. Nosotros veremos ahí, por ejemplo, las instalaciones tanto de iluminación como de tomocorrientes, las instalaciones de cableado eléctrico, la instalación de cableado estructurado, etcétera. Así como también se presentan planos de ventilación, planos de iluminación, planos mecánicos, planos, planos de ventilación, como es en el caso, por ejemplo, saber las áreas necesarias como para poder tener una ventilación adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere la parte de diseño. Otro de los aspectos importantes, por ejemplo, que aplican, ¿no? Son a procesos de fabricación. Las líneas de ocupación son varias, ¿no? Las líneas de ocupación, así como existen diferentes procesos productivos, sí. Nosotros acostumbrábamos siempre en el primer semestre una de las visitas técnicas. Bueno, se planificaba siempre hacer dos visitas en el primer semestre, como tarea motivacional para los chicos. Uno era mecánico y otro era eléctrico. Una tarea netamente mecánica, por ejemplo, es una industria que aquí se encuentra en el sector del lazo, ¿sí? Entonces, esa empresa se llama Novacero. ¿A qué se dedica esa industria? Esa industria tiene dos áreas. La industria de fundición es una empresa metalúrgica que empieza desde la zona de fundición
a la zona de formado, ¿no es cierto? De conformado. Entonces ahí vemos una industria, como le podemos ver, es bastante agresiva, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué agresiva? Porque los riesgos que involucra trabajar en ese tipo de industria, como le vemos en la grafiquita, son bien elevados, ¿sí? Entonces, ahí se muestra una de las aplicaciones fundamentales de toda la que es la teoría y todo lo que es la ingeniería que forma únicamente el área mecánica, donde que se hablan acerca de procesos que vienen desde la parte inicial, como es una fundidora. Entonces, los procesos que abarcan, ¿sí? Van de diferentes líneas, desde la parte eléctrica a la parte mecánica, como le vemos ahí, la zona de fundición. Es una excelente aventura haber visitado eso. Esperemos de que, tengo entendido que parece ser de que en la tercera unidad nos vamos a incorporar a la universidad. En el caso de que sea oportuno, ¿sí? Las autoridades verán la necesidad, evidentemente con todas las normativas de seguridad, o en su defecto, en la siguiente asignatura que ustedes tomarán, estoy más que seguro que en el siguiente semestre, una de las asignaturas que forman parte de la competencia inicial del área mecánica son la ingeniería o ciencias de los materiales. Ahí se empieza desde la parte básica, ¿no? Desde la conformación de lo que es un metal, ¿sí? Luego se hace un análisis de un diagrama que se le conoce como de hierro-carbono. Justo esa partecita donde que nosotros le vemos, por ejemplo, aquí lo que se le conoce como la olla, ¿no? Donde que se ubica el metal ya fundido. Vemos la temperatura, aproximadamente unos 1620, 1650, temperatura más o menos promedio para la fundición del hierro, ¿sí? Es todo un proceso bastante interesante, ¿sí? Es por eso que dentro de las visitas, las primeras que se hacen como dentro de la formación de ingeniería electromecánica, es realizar una visita que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces ahí vemos, y es un proceso bastante interesante, ¿no? Muy, muy, muy bueno. ¿Sí? Desde, como vuelvo y repito, desde la separación de los diferentes metales, de las chatarrizadoras, de los lugares que vienen de las diferentes industrias, ¿sí? Que van rechazando el metal hasta la conformación de lo que realizan aquí en esta industria. Hacen varilla tanto lisa como corrugada, también hacen malla presoldada, malla electrosoldada para poder realizar las construcciones, para hacer las paredes, tanto las vigas como las losas, etcétera, etcétera. Y al lado, en la parte izquierda, en la grafiquita inferior, evidentemente, tenemos un proceso de fabricación. Un proceso de fabricación, por ejemplo, que es construcción en serie, ¿sí? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, en la parte inicial de la ingeniería, cómo se va conformando la industrialización hasta que ya existe la necesidad desde los saberes ancestrales en donde que existe el detalle de poder construir o elaborar un producto de forma artesanal, donde que básicamente las características de precisión, exactitud, el detalle, el acabado, el terminado de cualquier producto dependía del buen gusto, del diseño, de la creatividad, ¿sí? Y del buen gusto, vuelvo y repito, del mismo diseñador, del mismo artesano, ¿sí? Pero hoy en la actualidad eso se necesita producir, ¿no? Producir en serie para poder intercambiar producto, para poder vender en mayores proporciones, etcétera, etcétera. Y una de esas son la producción en línea continua, ¿no? Sí, uno de los principios fundamentales, por ejemplo, para la industrialización. Entonces, dentro de nuestro diseño forma parte también este tipo de procesos. Aquí hay muchas industrias que siempre ayudan con las prácticas o las pasantías preprofesionales para las diferentes áreas, no solo para la nuestra, ¿no? También está conformado, por ejemplo, para los estudiantes que estudian electrónica, electromecánica, ¿sí? Y mecatrónica. Entonces, todo ese grupo se forma y hacen visitas para poder más o menos tener un conocimiento de las aplicaciones industriales. Aquí son diferentes áreas donde que nosotros tenemos formación, ¿no? Por ejemplo, lo que es la automatización de este proceso. El diseño, por ejemplo, de las mesas, el diseño de la estructura, ¿sí? El acabado o la aplicación de cada una de las bandas transportadoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es como competencia en la realización de diseño de elementos electromecánicos y la industrialización, ¿no? De las tecnologías de procesos de fabricación. Muy bien. Acá vamos a ver, en esta partecita de aquí, en esta diapositiva, ¿sí? Se observan, por ejemplo, otro tipo de detalles, otro tipo de detalles. ¿Cuáles son estos, por ejemplo?
Aquí vemos en la parte superior, como nos indica, dice selección, evaluación y explotación del suministro y sistemas eléctricos industriales. ¿Sí? Nosotros habíamos visto un dibujito en lo que es generación, ustedes se recordarán en los horizontes epistemológicos, desde que donde se inicia la obtención de energía hasta donde se ocupa. ¿Sí? Entonces veamos esa partecita para hacernos un pequeño recuento. ¿Sí? Este es básicamente otro dibujito de otra forma para poderles nuevamente recalcar la necesidad de la aplicación nuestra, ¿no? Por ejemplo, empezamos desde la zona geográfica, ¿no? ¿Sí? Donde que tenemos de la acumulación del agua, ¿sí? Elemento fundamental para el movimiento de las turbinas. Entonces se genera un embalse, ¿sí? Un sitio en donde que se detiene un dique, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros le vemos justo el dique, ¿sí? Es todo un muro de contención con un diseño estructural que garantice, ¿sí? El que no se fisura, el que garantice una pared que sostenga toda la acumulación del agua del embalse, ¿sí? La toma de agua, si le vemos por aquí, este es un dibujito bastante interesante. Por el lado izquierdo, por donde se encuentra el puntito rojo, es el ingreso del agua, donde que hay unas válvulas. En el interior, justo en esta partecita inicial, hay una válvula. ¿Cuál es la característica de esa valvulita? Como su nombre lo indica, la válvula me permite es el ingreso o no ingreso, por ejemplo, de un fluido. ¿Sí? Que puede ser este fluido el ingreso controlado o no controlado. ¿A qué se refiere eso? Que yo puedo permitir que el ingreso del fluido sea controlado el flujo, ¿no es cierto? Controlado el caudal que se desplace a su interior. ¿Sí? La presión de qué dependerá, por ejemplo, aquí la presión con la que ingrese a las turbinas. Sí, nosotros sabemos de que la presión, pongamos aquí una pequeña ecuacioncita simplemente para acordarnos, ¿no? Que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la constante de la gravedad y multiplicado por la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta partecita de aquí, ¿sí? La altura que corresponde, pongámosle aquí con otro colorcito, ¿ya? La altura que corresponde básicamente desde el nivel, desde la interficie del dique, ¿sí? Donde que se encuentra ahí esa columnita, donde que se encuentra aquí configurado con ese colorcito medio rosadito. Esa es la altura que me va a dar las características de la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, en función de eso se maneja la presión con la que va a ingresar, ¿no? Viaja por aquí el fluido, se dan cuenta, como tiene aquí de igual manera una inclinación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros ganaremos? Ganaremos más presión porque su altura de igual forma va a incrementar. Luego la presión hidrostática se convierte en, perdón, la presión hidrostática se relaciona directamente con la energía potencial, porque va a depender de la altura. Hasta cuando llega al ingreso de las turbinas. Esta partecita en donde que yo les estoy mostrando aquí con un foquito rojito, ¿sí? Son las turbinas, donde que el agua permite el choque con los álabes y permite de que estos álabes giren. Una vez que giran estos álabes, se acoplan al área del generador. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la parte inicial de lo que forma los elementos de conversión? Se hablaba de un motor y un generador. ¿El generador en qué consistía? En aprovechar la energía mecánica y convertirla en energía eléctrica. Entonces viene el agua, se turbina o mueve a la turbina, valga la redundancia, y está en forma vertical. ¿Sí? Mueve al generador. Existe un corte de líneas de fuerza y provocan inducción, ¿sí? Mediante un principio que se le conoce como la ley de Faraday. Lo que muestra es la inducción de la fuerza electromotriz, ¿sí? Lo que se le conoce como FEM. Pues pongamos aquí una partecita, unas letritas que se le conoce como FEM. Fuerza electromotriz, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que me interpreta? Es la inducción o la presencia de energía eléctrica en la salida. Una vez que ya obtenemos energía eléctrica, esta energía es necesario transportarla, como les habíamos comentado. ¿Sí? Se le transporta mediante un sistema de transformación. Primero se elevaba el nivel de tensión para poderles llevar por las diferentes torres elevadas. ¿Sí? Las diferentes torres de transmisión. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo, por ejemplo, de elevar la tensión? ¿Cuál era la característica de poder elevar en el orden de los kilovoltios?
en el orden de los 500.000, en el orden de los 230.000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se les llevaba, por ejemplo, en el orden de los 500 kb. ¿Sí? Hay otros tipos de transmisión que son 230 kb, hay otro que es de 138 kb, el otro que también se encuentra normalizado que es de 63 kb, ¿sí? Hay otro que es de 13,8, bueno, 13,8 kb, hay otro que es de 6.3, 6.3 kb, etcétera. Todo eso es alto voltaje, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuál era el objetivo de poderle incrementar el nivel de tensión? Si me pueden hacer un pequeño acuerdito, alguna persona que esté ahí en el curso y nos pueda ayudar con esa, con algo que ya se les comentó. ¿Sí? Por ejemplo, me puede ayudar el señor Sánchez César Augusto. ¿Sí se encuentra presente? Ya se nos ha ido. El señor Pavón. Sí está el señor Pavón. ¿Sí me escuchan? El señor Pinto, que es el señor que nos hace la función de moderador. Un favor, ¿sí me está escuchando? Porque no me comentan nada. Finge presente. Ay, yo pensé que estaba hablando solito, digo, ya se me han ido todos. Sí, sí, eso les estaba comentando. El señor Pavón, ¿se encuentra presente o ya se fue el señor Pavón? Ya nos ha abandonado, ¿verdad? Bueno, pongámosle aquí una pequeña notita, ¿ya? Sí, pongámosles una notita a los que nos ayudan con la actuación en clase, ¿ya? Nos pongamos la primera notita. Ya, muy bien. El señor Sacintuña, Pablo, el señor Sí, que presente. Sacintuña. ¿Qué tal, señor Sacintuña? Sí se acuerda de lo que comentábamos la clase anterior y se hablaba acerca del nivel de tensión que se elevaba normalmente para poder transportar la energía. ¿Cuál era el propósito fundamental de elevar el nivel de tensión? Mantener el nivel de potencia, Muy bien, pero había una porque había variable pérdidas en las líneas de transmisión por la exacta. resistividad que presentan los conductores. Muy Y bien. se utilizaban Ajá. alambres multifilares para evitar diferentes tipos de pérdidas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pero sobre todo, al detalle que usted nos comenta, hay algo bien importantísimo, ¿no es cierto? Se hablaba de un término que se llama potencia, ¿no es cierto? Potencia. Y habíamos hablado, muchas gracias. Habíamos hablado de que esto es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? Y específicamente la variable que nos interesaba tomarle mucho en consideración es la corriente, ¿sí? Porque la corriente es algo muy, muy, muy importante para poder trasladarle, ¿sí? El flujo, lo que nosotros utilizamos, lo que le diferencia, lo que le incrementa el valor cuando se incrementa, por ejemplo, o se aumenta el número de abonados, el número de consumidores. La variable que es muy crítica es la corriente. Entonces, si aumentan los abonados, crecen las ciudades, hay más urbanizaciones, más ciudadelas, significa de que se incrementa la carga. El hecho de que se incremente la carga, necesitamos más potencia. Como se necesita más potencia, el diferencial de voltaje o de tensión siempre va a mantenerse el mismo. Siempre en todas las casas vamos a tener 208 voltios, 120 voltios en los enchufes, en los tomacorrientes. Pero lo que va a variar es la corriente. Sí, entonces si se aumenta la carga, se incrementa el número de abonados, la corriente es la que se va a incrementar. Por lo tanto, las ciudades han crecido, han ido desarrollándose y necesitamos mayor cantidad de potencia. Para poder llevar esa mayor cantidad de potencia necesitamos unos conductores que sean mucho más gruesos, ¿no es cierto? Sí, más o menos es la analogía con lo que es la tubería y traslado de agua. Queremos llevar más agua, más flujo, más caudal, necesitaremos tuberías de mayores diámetros. Pero llevar corriente, llevar mayores caudales de corriente, necesitaríamos, como nos indicaba el compañero, conductores de mayores diámetros, ¿no? Porque era una relación directa con el diámetro del conductor, ¿sí? Con el calibre del conductor.
Entonces, para eso se incrementa el nivel de tensión. Entonces, le vemos aquí en esta ecuacióncita que le hemos puesto, ¿no es cierto? Esta ecuación nos ayuda muchísimo a poder interpretar. Vemos aquí, dice que potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. Entonces, por lo tanto, si yo incremento el nivel de tensión, entonces, ¿qué es lo que yo estoy aprovechando? Estoy aprovechando de que la corriente disminuya. Y si disminuye la corriente, ¿qué es lo que hago? Mis conductores van a ser de menor diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el aspecto importante. Vemos ahí diferentes niveles de tensión, ahorita aquí ya les estamos mostrando. ¿Sí? Nosotros en la segunda unidad, cuando vemos las variables, tanto las físicas, perdón, tanto las eléctricas, ¿sí? Como las mecánicas dentro de las variables eléctricas, interpretaremos nuevamente lo que se refiere a estos niveles de tensión, pero hay un poquito más detallado, ¿sí? Lo que se le conoce como el Sistema Nacional Interconectado. Entonces, para eso yo les explicaré más en detalle de lo que es una central de generación, ¿sí? El sistema de transmisión. Hay diferentes niveles de tensión, como se muestra ahí el detalle: 500, 230, 138, 63, 13.8, 6.3. Hay algunos niveles de tensión que ya han salido de desuso, ya no están dentro de la normativa nueva del sistema de sistemas eléctricos de potencia. Pero lo que se ha incrementado es del de 500.000 voltios. ¿Con qué finalidad? Poder transportar mayores potencias, ¿sí? Utilizando conductores de menores sección. Otra de las características fundamentales de haber incrementado ese nivel de tensión es la estandarización, ¿sí? Para poder comercializar este tipo de producto. Es decir, que si yo necesito vender o comprar, por ejemplo, a los países vecinos, como en este caso es Colombia y Perú, ¿qué es lo que pasa? Necesitan de que estén en un nivel de tensión estándar. Necesita que estén al mismo nivel de voltaje para Colombia y al mismo nivel de voltaje para el Perú. Y de igual forma, si existe en exceso la producción de energía, se venderá. Sí, si hace falta, se comprará de los países vecinos. Cuando normalmente existe exceso de nivel de voltaje, cuando existe, estamos en la temporada de invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy evidente. Si regresamos, por ejemplo, acá al embalse, ¿alguien me puede informar qué pasó? Si estamos todavía en la sesión, porque aquí algo sucedió. Se pasmó. Sí, sí, gracias. Algo sucedió con el internet. Sí, déjeme ver nuevamente si le recuperamos. Es que me indica que la conexión de internet está inestable. Se le escucha entrecortado, Inge. Sí, sí, sí. Algo sucedió con el internet. Bueno, ahí me parece que ya estamos visualizando, ¿no es cierto?, la diapositiva. Pero a mí me interesa, me confirman, por favor, si algo sucede para no estar hablando solito. Sí, sí me escuchan, porque yo veo que ya Sí, es, se le escucha entrecortado. sí, lamentablemente así está, es la señal de Se internet. escucha entrecortado, Inge. Sí, Inge, lamentablemente. se escucha recortado. Sí, sí, gracias, ya les escuché. Sí, lo que pasa es que la proyección sí le veo, pero me parece que el audio está entrecortado, ¿no? Pero es tema del internet, sí. Déjenme cambiarme de señal, a ver si se mejora si yo me cambio a otra señal, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Ahí me confirman, por favor, si me escuchan, si no, para regresarme a la otra señal. Cualquier detalle, si no me escuchan, me escriben en el chat, ¿ya? Yo con el chat, yo voy más o menos haciendo una realimentación de lo que ustedes me comenten. Si me escuchan, por favor. Sí, Inge, ya se le escucha. Ya. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿ya? Listo, muchas gracias. De igual forma, si es que ustedes no me realimentan, no estoy
al tanto de lo que está sucediendo, ¿ya? Bueno, me cambié a otra redcita, veamos cómo se comporta esta, ¿ya? Otra de las cosas, vamos a tratar de hablar un poquito más lento, también con la finalidad de que podamos, que me puedan escuchar de mejor forma, ¿ya? Entonces yo les había comentado, déjenme sacarle la paletita nada más. ¿Sí? Entonces yo les había comentado, por ejemplo, de lo que se refiere a la industrialización, ¿sí? Energética. Entonces ya habíamos hablado acerca del tema de cómo se transporta un sistema eléctrico hasta los usuarios, ¿sí? Hasta donde que vemos acá en esta partecita, en donde que, déjenme anotar algo, hasta el lugar en donde que se encuentran los sistemas de aplicación, ¿no? Como le vemos aquí, ¿cuáles son las cargas de un sistema eléctrico? Fácil identificar, ¿no es cierto? Que existen casas, ¿sí? Existen empresas, existen fábricas, como le vemos aquí, naves, pueden ser florícolas, etcétera, ¿no? Existen edificios, ¿sí? Educativos, académicos, de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos aquí, el propósito fundamental de la ingeniería es que se brinde y se llegue a los diferentes sectores, a los diferentes consumidores con la energía necesaria. ¿A qué se refiere con eso? Con las condiciones y la calidad energética que voy a hacer de buena manera. ¿Con qué finalidad? De que el servicio energético de consumo, tanto para dispositivos los comunes y corrientes y sobre todo para los dispositivos electrónicos que son muy sensibles a variaciones energéticas, deban ser de calidad. ¿Entonces, de acuerdo? Entonces, dentro de nuestra formación está este tipo de actividad, que se brinde una selección adecuada, ¿no? Como dice aquí, selección adecuada, una evaluación de un sistema para poder brindar un suministro eléctrico adecuado. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos aquí en un grafiquito como se muestra en la parte superior, aparte de todo lo que son elementos de potencia, aquí vemos elementos de control. ¿Sí? Entonces, habrán personas que, por ejemplo, generen su especialización y su gusto en esta partecita, en esta área. Es muy, muy, muy interesante, muy llamativo, ¿no? Sí, la mayoría de las ingenierías, hay muchas personas, dependiendo del tipo de formación, se han ido especializando, tanto en la parte de potencia como es en la partecita inferior y en la parte de control. Son dos áreas muy interesantes, tienen aplicaciones que se fundamentan en un sistema eléctrico, pero en la parte superior, por ejemplo, aquí vemos elementos que garantizan el control, elementos que permiten que el consumo, la viabilización, ¿sí? Y tanto desde el inicio hasta la llegada de energía eléctrica sean de una manera acorde y adecuada. Y todo esto se centralice, ¿no? Mediante todos los elementos que se muestran aquí, todos los elementitos que se muestran. ¿De acuerdo? Veamos otra de las características fundamentales que hacen que la formación de la ingeniería tenga su sustento. ¿Cómo le vemos aquí? ¿Qué es lo que nosotros se muestran aquí? Nos dice selección, ejecución. Veamos que se cambie la diapositiva, ¿ya? Yo ya le tengo cambiada, pero ustedes no la pueden ver, ¿no? No sé, no se cambió todavía. Es el tema del internet que no nos deja, ya por ahí parece ser que quiere cambiar. Es el tema de internet que no se actualiza pronto, ¿no? Hay mucha. Algo sucedió que no. Esperemos se recupere porque yo estoy y parece ser de que algo sucedió. Me indican si algo sucedió porque veo que no se está, no se está compartiendo la.
Dice el Inge que ya se va a conectar, dice que le esperemos que ya se restablece el internet, la señal. ¿Qué tal, chicos? ¿Sí me escuchan? Señores, me confirman si me escuchan, por favor. Se le sigue escuchando entrecortado, Inge. Sí, el problema es del internet, está hecho pedazos, no nos deja pasar. Sí, ahorita mismo estoy intentando compartir y no me deja. Veamos. Si está el problema, el audio, en todo caso yo les escribo, ¿ya? Para seguirles explicando un poquito. Sí, sino que no me deja compartir. Veamos. No me deja. Está intentando, pero no me deja compartir las pantallas. Sí, ahí parece que ya. Sí, ahí me confirman si ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí se ve Sí, la pantalla. Inge, Inge, ya se puede ver. Ya, esperemos que no se nos vaya, ¿ya? Sí, no sé, algo sucede. Tengo aquí unas dos señalcitas de internet con las que me dan soporte, pero cada momentito se va. Como es una hora pico, si ustedes saben de que todos estamos ahorita dependiendo del internet, sí, hay bastante inconveniente. Esperemos que se mantenga, ¿de acuerdo? Sí, bueno, lo tratemos de comentarles rápidamente porque parece como justo en horas pico, sí, algo sucede y hemos de conversar de estos famosos temas de las horas pico. Sucede que existe un exceso de carga y evidentemente se absorbe el mayor flujo y existen las caídas, en este caso de señal. Bueno, regresando al tema, este es un tema que en lo personal, sí, que me encanta, que me fascina muchísimo, como es el tema, una de las aplicaciones o de los sustentos de la ley para la ingeniería electromecánica, sí, es la selección, ejecución, evaluación del accionamiento eléctrico automatizado en plantas industriales. Sí, es un tema muy, muy interesante, bastante atractivo, sí, sino que demanda de muchos factores. Dentro de los factores que demanda esto es el conocimiento. ¿Sí me escuchan, señores? sí, Inge. Nuevamente, mil disculpas, ya saben, esto está un tema increíble. Sí, esperemos que ya nos deje compartir esta partecita, ¿ya? Por lo menos hagamos un pequeño esfuercito porque está en realidad bien problemático este tema. Ahí sí me escuchan. Ahí me confirman, ¿ya? Sí, Inge. Sí, Inge, ya se le escucha. Sí, es la señal, compartir los datos del celular. Sí, veamos por lo menos un momentito mientras sigue este inconveniente, ¿ya? Esperemos de que ya está enganchado esa, esa, esos datos y parece que ya se estabiliza un poquito. Bueno, pues hablemos un poquito más, ¿ya? Para tratar de seguir avanzando.
Entonces, este tema básicamente está conformado del área automática, de los diferentes sistemas. Aquí la intención ha sido, por ejemplo, compartirles la idea de lo que es, por ejemplo, el área de automatización. Como vemos ahí, por ejemplo, procesos industriales en donde que se encuentran conformados, por ejemplo, de un tanque, ¿no? De una empresa que puede ser esta industria del agua potable, puede ser industria petrolera, de las refinerías, etcétera. Otro de los aspectos fundamentales, la mayoría o la presencia de instrumentos virtuales, donde que nosotros podemos visualizar el comportamiento de un proceso industrial, ¿sí? Aquí tenemos monitores, monitores que también son o tienen características virtuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ha hecho de que todo se pueda virtualizar. Una misma industria, como le vemos en la parte inferior, ¿sí? Donde que nosotros podemos ver procesos industriales que lo que nos ayudan es a tratar de poder interpretar cómo funciona una industria. Lo que se le conoce, por ejemplo, hoy hay un área de investigación que se le llama como el Virtual Commission. Tratar de configurar todo lo que vemos aquí como unos bracitos robóticos que están en una línea de construcción, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí la característica fundamental es la configuración, el seteo, lo que se le llama como el comisionamiento o configuración, ¿sí? De diferentes características de comportamiento de un proceso industrial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sigamos avanzando, si no nos va a tumbar nuevamente el internet. Algo importante que hoy en día la mayoría, tanto de estudios de tercer nivel, pero sobre todo de cuarto nivel, abarca muchísimo, aparte de lo que es la tecnología 4.0 y parte de la formación de esta, sí, es la potencialización de la eficiencia tecnológica mediante el control, automatización de procesos industriales. ¿Sí? Aquí intentamos ver, ¿no? Que todo el mundo, ¿sí? Todas las diferentes aplicaciones industriales, desde el tema de gestión, la parte de eficiencia energética, ¿sí? Los procesos industriales, todo lo que es el diseño, que forma parte de la actividad diaria de la ingeniería, sobre todo en el área mecánica, en el tema de simulación, de modelación, todo está mitigado o está concernado a lo que forma parte de lo que es el sello verde, ¿sí? Todo esto se encuentra acumulado y básicamente está en las manos del hombre para que, así como pueda generar un daño ambiental, de igual forma pueda mitigar todo ese tipo de aspectos y tener un tipo de conservación, ¿sí? Y un tipo de energía limpia, lo que se le conoce. Acá nosotros vemos en la partecita inferior este pequeño grafiquito y nos damos cuenta de que todo está unido, ¿no? Sí, todo el tema administrativo, esta partecita que normalmente ustedes le ven aquí que se llama control, como le vemos ahí, ¿no? Oficina o control central. Sí, muchas veces, por ejemplo, cuando uno ya trabaja en una industria, le llaman el famoso control room, ¿sí? O el cuarto de control principal, donde que están todos los elementos, todas las computadoras de un proceso industrial, ¿sí? De igual manera, cuando uno va a una visita técnica a una industria, la mayoría de los procesos industrializados le mantienen su control desde un área, desde un cuarto específico donde que se monitorea, se almacena, se graba todo el comportamiento industrial. Le vemos en la parte central, ¿no? Vemos tanques, ¿sí? Vemos procesos industriales, líneas de producción, personas que están generando su control, que personas que están monitoreando la operación y dispositivos, hoy como le vemos ahí en forma inalámbrica, ¿no es cierto? Dispositivos que me permiten centralizar, que me permiten automatizar un proceso industrial. De igual manera, personas como le vemos ahí que están generando un control, tareas de operación y control. Y finalmente nosotros le vemos aquí las famosas oficinas de control remoto, ¿no? ¿Sí? Donde que se visualiza cada una de las variables de todo el proceso industrial. Aquí están los famosos sistemas de SCADA, ¿no? ¿Sí? Pongámosle aquí, es un temita que normalmente ayuda muchísimo a interpretar, ¿sí? De lo que es pongamos así, un sistema SCADA. Ya saben, ¿hay alguna persona ahí que nos pueda ayudar? Pongámosle para ver si están atentos, hay algunos que con esos problemas de pronto se nos hayan ido, ¿ya? Busquemos alguna persona que nos ayude. Erika, no, Erika parece que no vino, ¿no es cierto? Veamos otra persona. Esteban Niza, ¿sí? El señor Esteban Niza, por favor, si fuera tan amable, ayúdeme simplemente viendo cómo es, qué es lo que significa un sistema SCADA, ¿de acuerdo? Ayúdeme con esa partecita, ¿ya? Entonces le buscan Ya, en ingeniero, le internet. busco. Ya, gracias. Y luego nos conversa así unas 2 liñitas a ver qué es lo que ha sucedido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces sigamos viendo.
Y luego todo este tipo de señal se dan cuenta que va a un concentrador de información, que se le llama un hub. Se dan cuenta que en el hub es lo mismo que nosotros le conocemos como el switch, se le conoce también como un router, pero con diferentes aplicaciones. Básicamente es un concentrador de señal. El hecho de que se utilice un switch, que se utilice un router, que se utilice un hub, sí, ¿qué es lo que está haciendo? Es una especie de una pasarela. La idea es concentrar la información y esa información la puedan tomar directamente para hacer un sistema de lo que nos van a comentar de lo que es un sistema SCADA. Y hoy en la actualidad, la famosa teoría de lo que es el Internet de las cosas. Poder subir una información que puede ser solo de gestión, de producción, de mantenimiento y tener esa información en la nube. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadrito aquí, el que nos le vemos nosotros aquí, básicamente hace una función, pero prioritaria, donde que concentra. Se dan cuenta que existen unas liñitas que vienen desde la oficina, que viene desde la planta, ¿sí? Que viene desde el área de control remoto. Y nosotros tenemos la posibilidad de poder ingresar esa información. E incluso si le vemos en la partecita lateral, ¿sí? En la cara lateral, donde que le muestro ahí el punterito, le ven como una característica que hoy se le conoce como un cloud, ¿no es cierto? Como una nube. Entonces, esa información, sí, tiene la fundamentación de que se pueda controlar desde la nube. Sí, ahora sí, el compañero que nos iba a ayudar, ¿qué significa un sistema escala? Compártanos. Ya dice, es un concepto que se emplea para realizar un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo y controla los procesos automáticamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces se dan cuenta que este famoso sistema que se le conoce con las palabras de SCADA, sí, básicamente vienen de tres términos, sí, de tres actividades. Como le vemos, el S, que significa supervisión, sí, se va a supervisar. ¿Cuál es la característica principal de hacer una supervisión? Tomar la información del medio, ¿sí? Analizarla y básicamente realimentar. ¿Mediante qué? Una toma de decisión. ¿Sí? Una toma de decisión. La parte del C significa control. ¿Qué significa controlar? Tener el monitoreo, tener la funcionalidad, tener la posibilidad de poder cambiar algún detalle, tener la posibilidad, por ejemplo, de cambiar algún set point, algún punto de fijación, alguna constante de todo un proceso industrial. Y sobre todo, lo que es ADA, adquisición de datos. Entonces, supervisa, controla y adquiere información. ¿Cuál es la característica de adquirir información? Guardar en una base de datos para poder generar un estadístico. Con ese estadístico que se genere, sí, vamos a ver qué le pasó al proceso industrial, cómo se ha ido comportando en el tiempo, para saber que si es necesario tomar una decisión en un cambio del proceso, en planificar, por ejemplo, una actividad de mantenimiento, en incrementar la productividad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo que bien nos decía el compañero es que controla, ¿sí? Centraliza toda la información de todo un proceso industrial, ¿sí? De una manera que puede ser en forma cableada, en forma inalámbrica, ¿sí? Todo un sistema industrial. Entonces, en todas las industrias, en la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? De que existe este tipo de aplicación, ¿no? Que se le conoce como un sistema SCADA. Entonces, la idea de una industria, cuando nosotros vemos eso hasta aproximadamente hace unos 6, 8 años, sí, era medio no tan común en una industria, pero hoy resulta ser de que ya no es simplemente un lujo que se puede ver, es una necesidad de mantener centralizado el control, de mantener un estadístico e información del comportamiento de cualquier tipo de máquina, el comportamiento de un sistema de procesos, porque sobre todo este sistema, luego de que pasa del sistema SCADA, llega a una etapa que se le conoce como un ERP, una planificación de la producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces a ese nivel también estamos, que se llega, ¿no? Esta partecita es algo que de pronto resulte, sí, medio monótono, pero en realidad eso es hacia donde viaja la nueva industrialización, ¿sí? La optimización, ¿sí? ¿Qué se logra con optimizar? Sacar el mayor provecho posible, tanto del recurso técnico, humano, ¿sí? Tanto del recurso físico, de la infraestructura, poder lograr sacar su mayor provecho.
sacar la mejor funcionalidad, dar el mejor, lo mejor de cada producto, ¿sí? Entonces, con eso y utilizando, evidentemente, la teoría es utilizando la menor cantidad de recursos, sobre todo el recurso físico, el recurso estructural. Es por eso que parte de los procesos industriales, siempre el principio fundamental es la optimización, pero no solo como un término de gestión, no solo como un término de análisis administrativo, no, no. Aquí nosotros podemos llegar a la optimización de una manera también matemática. Parte de la formación o de las aplicaciones matemáticas hay un temita bien importante de lo que es la optimización. Lograr un proceso industrial con la utilización mínima, tanto de recursos físicos, tanto de recursos económicos como de talento humano. ¿De acuerdo? Entonces, ese término abarca muchísimo e incluso son temas de investigación para diferentes áreas. Aquí específicamente en la parte energética. Sí, por ejemplo, en una materia que se llama un sistema de control, ustedes van a hacer, por ejemplo, aplicaciones utilizando este tema de optimización, utilizando, por ejemplo, eh, ecuaciones ecuaciones fundamentales basadas, por ejemplo, en sistemas matemáticos para que ustedes puedan llegar a utilizar el mínimo recurso, sí, la mínima cantidad de uso de material para poder obtener el mejor recurso económico. ¿Cómo se puede optimizar la gestión energética en una industria? Haciendo lo que hoy se le conoce como una auditoría energética. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir una auditoría energética? Hoy se utiliza mucho este famoso término, pongámosle aquí, lo que se le conoce como una auditoría energética. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Dentro de las aplicaciones, de las formaciones de las ingenierías, está realizar una auditoría. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, este término auditoría, simplemente como que fuese una aplicación solo con conceptos, por ejemplo, del gobierno, donde que se le van a hacer una auditoría a la ESPE, le van a hacer una auditoría a una empresa estatal. Normalmente la Contraloría General del Estado es un ente estatal que lo que hace es realizar auditorías a todos los servidores públicos. ¿En qué consiste realizar una auditoría? En saber de que todos los recursos que se han invertido han sido bien empleados, sobre todo los recursos económicos. ¿Sí? Entonces, generar una auditoría en alguna industria es saber de que todo el producto que se encuentra ahí, motores, compresores, transformadores, etcétera, sean los más adecuados, ¿sí? Sean los más óptimos que se los han empleado. Si se ha hecho alguna inversión, algún avance, siempre considerando de que ese tipo de empleo, ese tipo de inversión, se le ha realizado de la mejor forma, ¿sí? Entonces, normalmente ese tipo de auditorías, ¿en qué área normalmente incurre? Las diferentes áreas que incurre, por ejemplo, el tipo de auditoría, por ejemplo, son auditorías eléctricas, auditorías mecánicas, se hacen auditorías térmicas, por ejemplo, sí, térmicas. Pero todo esto, ¿qué es lo que encierra una auditoría energética? ¿Sí? Entonces, estos términos en el área eléctrica, en el área mecánica, en el área técnica, en el área térmica, perdón, todo eso forma parte de una auditoría energética. ¿Qué es lo que se logra con eso? Encontrar errores, saber en dónde está funcionando mal y ahí atacar. ¿Sí? Entonces, al parecer, una industria funciona sin ningún problema. Pero si se hace una auditoría, un estudio interno, ¿sí? Es más o menos como cuando uno coge el sueldo y se termina el sueldo y sin saber en dónde se implementó, qué es lo que se ocupó ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que consiste? En hacer un análisis, hacer una realimentación en realidad, dónde fueron dirigidos esos ingresos, esos egresos. Saber si se hizo una inversión o se hizo un gasto. Saber de que si ese tipo de aplicación, ese tipo de inversión económica fue bien hecho. Entonces, esa es la característica de la energía. Y encontrar los problemas, saber en dónde se encuentran los cuellos de botella, saber en dónde que existe demasiada cantidad de pérdida, ¿sí? Demasiada cantidad de desperdicio, demasiada cantidad de almacenamiento de cosas. Entonces, ahí consiste la auditoría. Entonces, cuando uno hace un estudio energético, lo que hace es encontrar sobre todo los problemas en una empresa, ¿sí? Los problemas que existen y ahí atacar. Y ahí comenzar a realizar las recomendaciones respectivas como para poder luego generar
¿sí? Alguna realimentación y toma de decisión para poder mejorar la situación. ¿Sí? La evaluación, otro tema fundamental, otro término muy, muy importante es en evaluar eficiencias, ¿no? Tecnológicas de producción de una industria, ¿sí? Se dan cuenta, por ejemplo, aquí vamos viendo cómo ha ido incurriendo, por ejemplo, lo que hoy se le conoce como la industria 4.0. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les comentaba que la primera industria que existía era la famosa revolución industrial que ha ido llegando y desemboca en lo que se le conoce como las de 4.0? Si es que existe 4.0 significa de que hubo una 1.0, la 2.0, la 3.0. La industria 1.0 fue netamente agrícola, fue el inicio de la industrialización. La segunda fue un sistema de electrificación, donde que con el, eh, el desarrollo de la parte eléctrica hizo que el funcionamiento de la maquinaria, de las industrias se desarrollen de mejor forma, ¿sí? Genere mayor productividad, brinde mejores plazas de trabajo, se realicen productos ya no de una misma característica, de diferentes características, de diferentes aplicaciones. Luego fue la industria, la tercera, el 3.0, la industria de la automatización. Y finalmente llegamos a lo que se le conoce como la Factory 4.0 o las industrias 4.0 que han ido incurriendo en cada una de estas cosas, ¿no? Sí, resulta ser que en la primera etapa, ¿qué es lo que incurría? ¿Qué es lo que sucedía normalmente? Donde que se actuaba en la mayoría de las industrias, simplemente lo que hacía es actuar. ¿Qué significa solo actuar? Frente a un daño, lo que la persona o el profesional o el técnico, tanto de operación como mantenimiento, solo iba a generar cambios. ¿Qué significa? De que esperábamos de que se dañe algún elemento para que poderle asistir y cambiar. Entonces, no se le brindaba un mantenimiento adecuado. Simplemente se lo utilizaba hasta que se deteriore, hasta que se dañe por completo, hasta que esté completamente inservible. Y una vez que se encuentre inútil, la única manera de poderle, de que continúe el sistema de producción era ir y cambiar. ¿Qué generaba eso? Paros de la producción, ¿sí? Generaba eso desperdicios, porque había muchos productos, por ejemplo, en el área de calentamiento, en el área térmica, ¿sí? Si es que no está en un valor, por ejemplo, estamos fabricando algún producto plástico, si es que ese producto plástico no se le dé el desarrollo necesario por el freno o por la para de producción, se puede dañar cantidad de materia prima, ¿sí? En diferentes áreas, en diferentes espacios. Luego existe una siguiente etapa dentro de la evaluación energética que se le conoce como una etapa planificada, donde que se organizaba ya en forma metodológica, ¿no? Ya existía un procedimiento, ya existía una estrategia para poder actuar sobre algún producto. Ya sabíamos de que hay que cambiar los rodamientos, hay que engrasar los rodamientos. Es por eso que ustedes se han de haber escuchado de que parte de las tareas que normalmente nosotros incurrimos, por ejemplo, en un producto que nosotros, que se adquiera, algo muy común, por ejemplo, un vehículo, puede ser este, por ejemplo, una bicicleta, puede ser esto una moto, un automóvil, un vehículo cualquiera, que esté sujeto a desplazamiento, que esté sujeto, por ejemplo, a deterioro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que planificar. Saber que cada 3.000, que cada 4.000, cada 5.000 kilómetros hay que provocar un cambio de aceite. Hay que ver que las llantas estén en condiciones adecuadas, por ejemplo, el labrado. No solo porque estéticamente se vea bien, sino que por seguridad, por brindar confianza y seguridad en las cosas. Entonces se comenzó a planificar las actividades. Se comenzó a poder darle una aplicación, una actuación en forma determinada en el tiempo. Se planificaban tareas en forma diaria, se planificaban tareas semanales, quincenales, mensuales, ¿sí? Trimestrales, semestrales y cada básicamente 12 meses, ¿no es cierto? Cada año. Saber de que tenemos que realizar alguna tarea específica. Luego ya no simplemente eran las famosas planificadas, ¿no? ¿Sí? Ya existía una famosa teoría de lo que se le conoce como la filosofía del mantenimiento. Sí, eso fue en el tema de la industrialización con la automatización de las empresas. Ya consistía la famosa filosofía. Aquí existen muchas teorías en cuanto se refiere, por ejemplo, a la industrialización que fue por los años 50, 1950, 54, con la industrialización, por ejemplo, de Japón. ¿Sí? Ahí comenzaron al famoso ciclo continuo, ¿sí? A la famosa productividad, por ejemplo, del círculo de calidad.
¿sí? Las famosas 4S, que luego fueron 5S y ahora son como 7S. Entonces, todo eso fue la famosa teoría y la filosofía del mantenimiento. Y por último tenemos las predictivas, que todo esto ya se le conoce como una predicción. Pues existe por las industrias una gran cantidad de inversión en lo que son tareas predictivas, en tareas que predicen el daño, ¿sí? Es lo mismo cuando uno va a hacerse un examen, dice, hay que hacernos exámenes de rutina. Evidentemente que eso genera una inversión, pero es una inversión inicial, que esto a largo tiempo nos va a prevenir de daños en una maquinaria. Si estamos hablando de la salud, por ejemplo, del predecir o el prevenir, por ejemplo, la salud haciéndonos unos chequeos, acostumbrarnos a hacer al mínimo si no tenemos, y bueno, gracias a Dios se tenga una salud considerada como relativamente buena, haciendo deporte, generando una alimentación adecuada. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿Sí? El comportamiento del organismo va a ser de igual manera de una forma adecuada, pero es necesario prevenir. Saber de que con los años que pasan, sí, el organismo también de igual manera necesita actuación, necesita prevenir, predecir que algo puede ocurrir, que algo puede andar mal. De igual manera con la maquinaria, sí, con las tareas predictivas. Hay unos procedimientos hermosísimos, hay unos procedimientos tecnológicos, pero importantísimos de lo que es una actividad de predicción, ¿sí? Ahí existen cámaras termográficas, existen análisis vibracionales, existen análisis térmicos para poder saber qué es lo que le puede suceder a una empresa, a un equipo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son eficiencias o evaluación de la producción en industrias o plantas industriales. ¿Sí? En plantas industriales. Luego vemos un tema que a muchas de las personas les gusta y a otras personas les disgusta. Este famoso tema, como les voy a indicar, de lo que se le conoce como una asesoría. ¿Sí? Normalmente, ¿quiénes son los asesores? ¿Cuáles son las personas que pueden brindar una ayuda técnica? ¿Sí? Como dice ahí, en la formulación de políticas y normas para impulsar la eficiencia energética. Otra partecita de aquí que es muy importantísimo de lo que se le conoce como eficiencia energética. ¿Sí? Vamos aquí a hacer una pequeña consultita nada más, solo para que las personas que están también ahí y nos puedan ayudar. ¿A qué se refiere las ISO 50001? Sí, pongámosle a alguien que nos ayude, ¿de acuerdo? Entonces, veamos alguna persona que nos pueda ayudar. ¿Les parece si les pedimos la ayuda de la señorita Sisa Tania Raquel? Sisa Tania Raquel. Esperemos que no Sí, nos... Inge. Ya. Sí, Ayúdenos ya, Inge. haciendo una pequeña consultita de lo que se refiere las ISO 50001. Sí, Ya, son Inge. normativas, son políticas de estandarización a nivel internacional. Específicamente, ya le vamos a ver de lo que se trata. Ya. Algo tiene que ver, muy bien, algo tiene que ver, por ejemplo, con lo que es eficiencia energética. ¿Sí? Este término de eficiente, siempre cuando a uno le valoran, tanto como profesional, como estudiante, como un técnico, como un supervisor, como un ministro, con cualquier tipo de actividad que esté desarrollando, siempre le califican su eficiencia. Si es que la persona no es eficiente, ¿sí? En el mejor de los casos hacen una realimentación, ¿sí? Hacen un feedback de qué es lo que está sucediendo y toman una decisión. O caso contrario, hoy con el medio o la temporada que estamos pasando, que simplemente dicen, no nos funciona, muchas gracias y prescinden de sus funciones. Entonces, por lo tanto, hay que sacar el mayor provecho. ¿De qué manera se saca su mayor provecho? Siendo eficiente, siendo rentable, siendo productivo, tratando de que su mejor recurso, que va a ser su conocimiento, la puesta en práctica de su conocimiento, sea puesto en práctica de la mejor manera. En el caso nuestro, en forma técnica, impulsando lo que es la parte energética y, como nos indica ahí, producción de plantas industriales. Sí, sobre todo en la implementación de plantas industriales, que es para donde está dirigido nuestra formación. Sí, entonces, señorita, no sé si ya nos ayudó viendo de qué más o menos se trata la ISO 50001. Le escuchamos. Ya. El sistema de gestión energética es la parte del sistema de gestión organizado dedicada. La norma ISO 50001 establece los requisitos que debe poseer un sistema energético, con el fin de realizar y mejorar continuas y sistemáticas del rendimiento energético de las organizaciones. Ya.
Bueno, muy bien, muchas gracias. En realidad lo que tiene que ver es sacar el mejor provecho de una industria aplicando normativas ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de esta norma, hoy se está utilizando fundamentalmente en las industrias que venden productos o exportan productos. ¿Cuál es la característica de esto? Ustedes saben que la ISO como norma, ¿qué es la ISO? Es una organización de estandarización internacional cuya sede está en Ginebra. ¿Cuál es la característica fundamental de esto? Es para que todas se normalicen, todas se estandaricen, todas se puedan elaborar y construir bajo un principio, una norma. ¿Se dan cuenta ustedes, por ejemplo, si han escuchado lo que hoy se utiliza muchísimo, las mascarillas que están de moda y que le han hecho muy especiales, ¿no? Les han hecho muy personalizadas incluso, para que no sea simplemente, o con la finalidad, por ejemplo, de que las personas ocupen. Simplemente, por último, si no quieren ocupar por necesidad, ¿sí? Por obligación, por cubrir y pasivar la temporada que estaba sucediendo, simplemente por estar de pronto a la moda, ¿sí? Se ponen las famosas mascarillas con diferentes logos, con diferentes dibujitos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se han visto que las mascarillas, las útiles, las que cumplen la normativa, son las N95, ¿no? Algo de especial deben tener esa normativa para que cumplan una reglamentación y estén completamente protegidos. Cuando uno compra un producto y vemos una normativa, compro un producto y veo una certificación de salubridad, veo una certificación de calidad, veo una certificación de salud y salud ocupacional, ¿sí? Veo una certificación medioambiental, de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo la garantía de que ese producto está certificado con una normativa internacional. De igual forma, si los productos se quieren, sobre todo, sacar y vender en el exterior, industrializarlos, exteriorizarlos, poder exportar. El producto que debe tener una normativa internacional. ¿Cuál es ese tipo de normativa? La ISO. Y dependiendo del lugar a donde quiera llegar el producto, ellos le exigen un tipo de normalización. Por ejemplo, en el caso del producto nuestro, que quiera llegar a un mercado internacional, existen una infinidad de exigencias. Así como existen exigencias en el interior del país, peor aún si ese producto sale y se puede comercializar en el exterior. Y una de esas es la 50.001. Ya no solo al producto, ya no solo al producto terminado, sino en sí a la empresa. ¿De dónde proviene? ¿De dónde nació ese producto? Entonces, por lo tanto, lo que se impulsa es a que cumpla una normativa ambiental. Por ejemplo, si es un producto plástico, la intención es que deba tener al menos un porcentaje, por ejemplo, de que ese producto ha sido reutilizado, que ese producto es parte de una reutilización. ¿Sí? Por ejemplo, en estos últimos días yo veía un programa en la televisión en donde que unos señores argentinos habían hecho una empresa básicamente del reciclaje. ¿Sí? Y hacen, por ejemplo, hacen una madera con unos principios plásticos, ¿sí? Con características tipo madera, la estética, el color, los detalles como que fuera una madera, pero en realidad es un plástico y un plástico reciclado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de normativa no se está afectando al medio ambiente, más bien está mitigando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una normativa, como se basa en esta, es tratar de mitigar, de pasivar y de ayudar al daño o al impacto ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las industrias, nosotros hace aproximadamente unos 2 años, 3 años, hicimos con un grupo, unas 2 estudiantes que fueron a una industria del plástico, como es en Ambato, donde que se implementó este tipo de normativa. ¿De acuerdo? Y hoy ha sido muy, muy empleada en muchas de las empresas. Cualquier tipo de producto que necesite, sobre todo, certificar para una venta tanto interna y más aún y con más exigencia en forma externa, es la industrialización o la implementación de una normativa ISO 50000. Es todo un procedimiento. Básicamente todo lo que es ISO es un sistema de gestión, un cumplimiento de normativas, un cumplimiento de exigencias. Así como nosotros, por ejemplo, para poder hacer una actividad debemos cumplir un procedimiento, de igual manera es con respecto a producir un producto, valga la redundancia, pero pasivando y cuidando el medio ambiente. ¿Sí? Muy bien. Nos borremos esta partecita para continuar. ¿Sí? Otra partecita que dice aquí, establecimiento, que también cubre las exigencias y más que todo forma parte de
de la normativa de aplicación industrial de la ingeniería electromecánica, ¿no? Como dice ahí, el establecimiento de métodos y técnicas de conservación energética, nuevamente, ¿no? Aplicando a procesos operacionales en industrias. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa ahí? Métodos y técnicas. Aquí hay otra partecita que se utiliza mucho, ¿no? Lo que son una metodología y la tecnificación. ¿Sí? Nuevamente en forma energética. Pero simplemente lo que vamos a tratar de hablar algo diferente con respecto a lo que ya hemos venido hablando de la conservación energética. ¿Sí? Son los métodos. ¿A qué se refiere una metodología? Son los paso a paso. ¿Sí? Son los procedimientos, lo que yo debo cumplir para poder realizar una técnica. Normalmente, cuando le vemos aquí en este dibujito, yo les he puesto este dibujito con la finalidad de que podamos ver aquí, ¿no? Aquí, ¿qué nosotros podemos observar? Sí, nosotros podemos observar a dos profesionales, ya le vemos con unos cablecitos, unos conductores, ya sabemos de qué es un eléctrico, ¿no es cierto? Alguien que está haciendo una actividad eléctrica y están cerca de un motor, cerca de un motor. Sí, estamos en una actividad, se dan cuenta que este es un motor, por aquí le vemos un acoplamiento, aquí hay una bomba, ¿sí? Aquí está unas tuberías, ¿no es cierto? Que no le podemos identificar bien si es que es el área de succión o la sección de descarga. Aquí hay unos instrumentos como pueden ser manómetros, miren. Aquí hay unas valvulitas, hay unas tuberías de mayor diámetro, una tubería de menos diámetro. ¿Sí? En la parte del fondo, atrás de las personas que están haciendo mantenimiento, vemos otro tipo de equipos, ¿sí? Otro tipo de equipos. ¿A dónde va todo esto, no? Cualquier actividad que nosotros realicemos, ¿sí? Es necesario cumplir una normativa que se le conoce normalmente como un procedimiento tanto de mantenimiento como de operación. ¿Qué significa el procedimiento? Sí, en primer lugar, todo está documentado, todo se queda eso evidenciado. Como le vemos en la partecita inferior, como le hemos hecho un dibujito ahí en donde que nos dicen planning, ¿no es cierto? Donde que está básicamente una planificación de las actividades. Eso significa de que los señores que están arriba realizando ese tipo de actividad, ¿sí? Son personas que tienen un fundamento planificado, se generó un procedimiento y ese tipo de procedimiento, ¿sí? Es el paso a paso de todo lo que yo debo hacer. En primer lugar, necesito generar una orden de trabajo, ¿sí? Lo que se le conoce como una OT, una orden de trabajo. Nos pongamos aquí, pongamos con otro colorcito, ¿sí? Necesito lo que se le conoce como una OT, orden de trabajo. ¿Sí? Otro aspecto importantísimo en esta área, ¿sí? Es que se necesita, por ejemplo, un permiso de trabajo. ¿Sí? Y este tipo de permiso tiene una característica, dos aspectos importantísimos, tanto la parte técnica, ponemos un permiso técnico, y un permiso de lo que se le conoce como el famoso GES, o llamado también de seguridad. ¿De acuerdo? Sí, pongámosle ahí estos términos que son importantes, ya se nos quita el... Bueno, que son importantes tenerle en consideración. Todo tarea necesita una metodología, ¿sí? Necesita un procedimiento. Este tipo de procedimiento, todo está reglamentado. ¿Por qué está reglamentado? Porque, ¿se acuerdan que hace un momentito hablábamos acerca de las famosas ISO? ¿Sí? Hay un término importantísimo de las ISO que se les conoce como un sistema de gestión integrado, donde que forman tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Esos tres aspectos son seguridad y salud ocupacional. El otro que, bueno, aquí hay un término que yo les puse, no sé si se alcanza a ver, que se llama GES. ¿Sí? Pongámosle aquí, escribamos lo que significa el famoso GES. Pongámosle con un color que le vamos a poner aquí, ¿ya? Lo que significa GES. Cambiémosle de... Vamos a otro colorcito un poquito más oscuro. Vamos ahí. Dice GES. ¿Qué será el famoso GES? GES viene de salud, viene de medio ambiente, ¿sí? Y de seguridad. Seguridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa GES? GES significa health, viene de salud. ¿Qué significa el E?
Viene de environment, que significa medio ambiente. Y el S significa seguridad. Entonces, toda la metodología, todo el procedimiento que nosotros tenemos que realizar aquí, debemos cumplir estos tres tipos de actividades. Seguridad para la persona, ¿no? Perdón, salud, conservar la integridad personal, ¿sí? Medio ambiente y seguridad industrial, utilizar los equipos adecuados, saber a qué me voy a exponer. Si las personas que están ahí en el dibujito están expuestas, por ejemplo, a un motor eléctrico, ¿cuáles serán los riesgos? Los riesgos serán eléctricos. Va a existir un riesgo a un choque eléctrico, a una descarga eléctrica. Va a existir un riesgo mecánico, a un golpe, a una caída. Sí, va a existir un riesgo, por ejemplo, a la exposición de valores térmicos no adecuados. Sí, van a existir varios los riesgos a los que van a estar sujetos. Va a existir otro riesgo mecánico como la máquina puede girar. Puede existir un riesgo mecánico, por ejemplo, debido a la rotación de la máquina. ¿Sí? Por ejemplo, si es que el piso no es el adecuado, no se utiliza, está lleno de aceite, está húmedo, está mojado y no utilizamos el calzado adecuado, va a existir un riesgo de caída. Si es que el trabajo se lo realiza sobre el metro 50 de altura, existe otro tipo de riesgo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer aquí? Establecer una metodología y técnicas aplicadas específicamente, sí, manejando lo que se les conoce los famosos procedimientos. Vuelvo y repito, de mantenimiento y operación. Yo ingreso a mi trabajo y lo primerito que me encuentro es una orden de trabajo. ¿Qué significa la orden? Significa la actividad a la que yo voy a desempeñar. Si me dice, realice el megado, revise la resistencia, calibre el instrumento, ¿sí? Calibre el sensor, el actuador, suelde, limpie, aceite, lubrique, etc. Esas son órdenes de trabajo. ¿Y qué nosotros necesitamos? Permisos para poder realizar. Permiso del supervisor, permiso del jefe de estación, permiso del superintendente, del supervisor, del que esté haciendo cabeza de equipo. Y sobre todo de lo que corresponde aquí a lo que es un GES, ¿sí? ¿Qué es un GES? Como yo le repito, es el técnico, es el supervisor de las tres actividades, ¿no? De salud, medio ambiente y de seguridad. Entonces, con los dos permisos, nosotros podemos realizar la actividad. Si no cumplimos esa normativa, estamos sujetos a que nos eliminen la tarea y nos frenen el trabajo, ¿de acuerdo? Sí, entonces debemos cumplir, planificar, como nos indica aquí, todas nuestras tareitas. ¿Sí? Vemos otro tipo de tareas que yo creo que a la mayoría, por no decir a pocos, yo creo que la mayoría de las personas cuando vamos a hacer nuestro trabajo, siempre empezamos haciendo este tipo de actividad. Sí, siempre, 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 siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos y que nos gusta y que aprendemos muchísimo? Es el sitio en donde que hacemos un tipo de trabajo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A hacer la gestión del mantenimiento, ¿sí? El conservarle. Para yo conservarle y mantener, primero debo saber su funcionalidad, ¿sí? Debo estar al tanto cómo funciona el equipo. Debo saber si es un generador, dónde está la parte eléctrica, en dónde se encuentra la parte mecánica, ¿sí? Saber las potencias, características técnicas y eléctricas de la maquinaria, etc. Y ahí sí, brindar un mantenimiento para poderlo reparar, ¿sí? En instalaciones tanto eléctricas, en instalaciones mecánicas, en electromagnéticas, en energéticas, etc. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, ahí? Ustedes se dan cuenta que se ve un dibujito, ¿no? Pero lo chévere, lo interesante de esto es que nosotros estamos acostumbrados siempre a utilizar un mandil oscurito para tratar de disimular hasta cierto punto las diferentes actividades, ¿no? Las muestras o las evidencias de las actividades que hemos hecho. Pero nos damos cuenta aquí, que aquí ya le vemos, miren, es una persona que parece un camarógrafo, ¿no? Sí, es el nuevo personal de mantenimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está haciendo termografía, mire, ¿sí? ¿Mediante qué está utilizando? Está utilizando una camarita termográfica y está justo apuntándole, por ejemplo, supongamos que este es un compresor, ahí hay un motor, aquí está el cabezal de un compresor, y le está tomando una fotito para poderle ver o evidenciar en forma térmica qué es lo que le está sucediendo. Acá le vemos otra persona, mire, ¿sí? Le vemos, por ejemplo, si se dan cuenta que tiene una característica como una pantallita, ¿no? ¿Sí? De pronto está haciendo un análisis de vibraciones, ¿sí? Le está utilizando como una cámara, de pronto, o le ven a la persona que está acá atrás, le vemos a la persona que está ubicada en la parte posterior, ¿sí? Es una persona que utiliza como tipo estetoscopio. Si alguien va a decir, ¿y qué tiene que ver un estetoscopio, por ejemplo,
en un nivel mecánico, ¿no? La característica, por ejemplo, de este tipo de gente que hace la nueva característica de mantenimiento, ¿no es cierto? Lo que es la terotecnología, la ingeniería de mantenimiento o el mantenimiento predictivo, ¿sí? Cuando nosotros vamos con un médico, ¿qué es lo que hace el médico? Lo que primero nos utiliza o se pone es, por ejemplo, el estetoscopio y nos comienza a revisar, ¿sí? En las pulsaciones, del ritmo cardíaco, etcétera. De igual manera, ¿qué es lo que se utiliza hoy? Hoy se utiliza ese tipo de estetoscopios para poder medir vibración, ¿sí? Porque esa es una muestra, es un síntoma de ver cómo está funcionando la máquina. Si es que las vibraciones, a las revoluciones a las que está girando la máquina, salen de un nivel, salen de una normativa, eso significa de que algo está ocurriendo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer? Tomar una decisión, ¿sí? Entonces, este tipo de profesionales, los que se muestran aquí, sí, son profesionales diferentes a los que estamos acostumbrados, como le vemos aquí. Si le vemos, por ejemplo, el dibujito en donde que se está mostrando a este profesional, sí, en donde que está utilizando simplemente un aparatito, ¿no es cierto? Como le vemos ahí, es como una especie de un dispositivo que tiene una pantallita, ¿sí? Es un tipo de medidor. Y le vemos ahí que está utilizando con su mano derecha, está actuando directamente en una tubería, ¿no? ¿Sí? Podemos asumir de que está realizando mediciones de vibración. Podemos asumir, de acuerdo a lo que nosotros le vemos, este elementito que se está utilizando aquí, ¿sí? Se le conoce como un acelerómetro, ¿sí? Ese es un elemento que mide tres variables en una. Ustedes saben de que la medición de desplazamiento se lo realiza con las unidades que son, en este caso, que son unidades de longitud, metros, centímetros, milímetros, etcétera, ¿no? Pero existen, por ejemplo, las derivadas, ¿sí? Unidades derivadas o complementarias, ¿sí? O también llamadas complejas. ¿Cuáles son esas? Las que se derivan de las principales. Como es, por ejemplo, ustedes van a ver en la parte matemática o en la parte física, que ustedes saben que la derivada de la longitud o el desplazamiento es la velocidad. Entonces, una de las maneras, hay tres maneras de poder medir vibraciones. Se puede medir utilizando desplazamiento o movimiento. Sí, que lo puedo medir es mediante incluso de la dilatación, que se puede aprovechar la dilatación. Ustedes saben que puede existir dilatación en forma longitudinal, ¿sí? En forma, por ejemplo, superficial o en forma volumétrica. De igual manera, las vibraciones se pueden medir con desplazamiento, con velocidad y con aceleración. Por ejemplo, el hecho de que se utilice ahí ese dispositivo que le vemos que es un acelerómetro, le está poniendo y le está detectando ahí, por ejemplo, queremos medir la vibración que se provoca, ¿sí? Producto del desplazamiento de un fluido, etcétera, ¿sí? En tres ejes, en el eje axial, radial y tangencial. Y se toma una decisión. Entonces, esto es una nueva metodología, un nuevo sistema de mantenimiento utilizando predicciones, haciendo un análisis predictivo. Porque al parecer no existe fuga, al parecer no existe un cambio en su coloración como para poder asumir que está un daño, simplemente está prediciendo. Y aquí, una vez que en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo inferior, vemos ahí una instalación, como le vemos ahí, un listado de elementos. Existen fusibles, contactores, existen relés. Abajo, por ejemplo, existen controladores. Me parece que los elementitos donde que le estamos apuntando el puntito rojo, sí, son I/O, son dispositivos de entradas y salidas. A lo que nosotros vamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí le tenemos un dispositivo y le vemos con los colores característicos, ¿no? Por ejemplo, le vemos un color azulito, un color medio celeste, un color amarillo, un color cereza, un color rojo, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una toma fotográfica para poder saber puntos calientes. Y nosotros sabemos que cuál es el representativo de la parte caliente, es en donde que existen contactos flojos, en donde que existen, por ejemplo, algún terminal no está bien sujeto. Entonces yo me acerco a la instalación y lo observo que todo está bien conectado, ¿no? Vemos que todos los cables están en su sitio, en su lugar, etcétera. Pero uno de esos cablecitos, ¿sí? Puede estar flojo. Uno de esos cables simplemente no están conectados, por ejemplo. ¿Y qué es lo que provoca? Que no esté conectado uno de esos puede provocar un daño. Puede provocar un daño que puede ser, en el mejor de los casos, puede dañar a las personas. Y en el peor, por ejemplo, podría dañar, por ejemplo, a un equipo, a toda una instalación. Entonces, ¿qué es lo que previene esto? ¿No? Predice. Con esta camarita estamos observando los puntos calientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un cable no bien sujeto, no bien empernado. ¿Qué es lo que provoca?
Provoca el hecho de que no esté sujeto por la circulación de corriente. Este terminal no permite que exista un buen contacto. Al no existir un buen contacto, lo que provoca es que exista calentamiento debido al no buen contacto. Y ese calentamiento, si es que le dejamos que siga circulando con un mal contacto, eso puede provocar fuego y evidentemente un incendio. Entonces, con esto está prediciendo qué contacto está mal y actuamos directamente en el elemento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es parte de nuestra formación. En esta partecita dice formulación de propuestas. ¿Sí? Alguien dice, pero si todo está listo, todo está hecho, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? Sobre todo, ¿qué es lo que está sucediendo ya en la actualidad, ¿no? A lo que se le dice a la formulación de propuestas. A los mismos equipos convencionales, a la misma actividad que se ha venido realizando por mucho tiempo, parte de nuestra propuesta es lo que se le conoce como la migración de la tecnología. Sí, pongámosle este término aquí que me gusta mucho. Ya les voy a explicar de qué se trata. Por ejemplo, dice migración tecnológica. Migración tecnológica, o también llamado cambio, ¿no es cierto? Cambio tecnológico. Tecnológico. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso, no? Que sea el famoso cambio tecnológico o la migración. Lo que nosotros estamos provocando es de que maquinaria que siempre le hemos venido utilizando de forma mecánica, que siempre se ha empleado un torno, por ejemplo, con un mismo procedimiento, un taladro, una máquina que realice una actividad siempre consecutiva, repetitiva, etcétera. A esa le vamos a ponerle tecnología. Le pondremos sensores, le pondremos actuadores, variadores de velocidad, PLCs. De pronto le hacemos que su actuación ya no sea simplemente eléctrica, le ponemos un tipo de tecnología diferente, de pronto ya le ponemos que su alimentación provenga de un panel solar, ¿sí? Le hacemos que, si es tan importante la productividad, que su señal llegue, por ejemplo, a un dispositivo móvil, en donde que sepan en qué condiciones está, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la casa, ¿cuál puede ser un cambio tecnológico que de pronto sea, que no sea tan tangible, ¿sí? El mismo hecho de que me llegue a mi celular con una aplicación especial, saber en qué momento yo debo acercarme a pagar o si ya me estoy pasando el tiempo, por ejemplo, para hacer los pagos respectivos del consumo de energía eléctrica. Si de pronto por la infinidad de tareas y actividades que estoy realizando me he olvidado, por ejemplo, de acercarme a hacer los pagos respectivos, ¿sí? Entonces que me llegue una señal y sepa cuál ha sido nuestro consumo, que me realimenten, que sepa yo qué es lo que estoy utilizando, cuánto, por cuánto estoy pagando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces con eso, de igual forma les converso y les comparto que estamos haciendo así proyectitos con los chicos que se están graduando, migrando el tipo de tecnología. Es evidente que no nos estamos inventando nada, ¿no? Porque simplemente existen medidores o cuantificadores de energía eléctrica que se les conoce como un, qué sé yo, un smart meter, o sea, un dispositivo o un medidor inteligente, que lo único que hace es simplemente nos sigue contabilizando, nos sigue midiendo, pero ¿cuál es la nueva funcionalidad? Es que nos llega una señalcita y nos envía un tipo de comunicación, ¿sí? Y realimenta. Y nos brinda también conocimiento de cuál es lo que estoy haciendo. Y aquí vemos, por ejemplo, fuentes alternativas, ¿sí? No está por demás indicarles algo que hemos venido comentando, las fuentes alternativas, ¿no? La radiación solar, acumularla, ¿sí? La utilización de energía eólica, etcétera. Como vemos aquí, diferentes fuentes alternativas, ¿no? Energías renovables, todo lo que se refiere a las energías renovables, calentamientos utilizando energía solar, ¿sí? Como vemos aquí, como dice ahí, energía libre del uso de combustible, ¿sí? Paneles solares, hoy existe una infinidad, una belleza de paneles solares con movimientos y seguidores, como les había comentado, del sol en dos, en tres ejes. La utilización, por ejemplo, de fuentes alternas, como pueden ser en este caso, como vemos aquí, de fuentes recuperables de agua, calentamiento de agua, ¿sí? Y por ejemplo, utilizando energía eólica, etcétera. La misma energía acumulada, por ejemplo, del centro de la Tierra, lo que se le conoce, por ejemplo, como las centrales las centrales, ahí en la parte norte, en la provincia del Carchi, sí están haciendo un proyecto que se le conoce como es un proyecto geotérmico, la utilización de la energía acumulada desde el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, para que no sea simplemente desprendida y utilizada en el calentamiento, por ejemplo, de aguas termales, ¿no? Sino que ya sea o nos brinde también como una nueva alternativa de energía eléctrica.
Y las no renovables, las no recuperables, ustedes saben, es la utilización del carbono, ¿sí? Utilización de las minas de carbono que tanto daño ha hecho y ha provocado en el medio ambiente. La utilización, por ejemplo, de energías no recuperables, como es la utilización del petróleo, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que ha hecho? Ha brindado daños perjudiciales, ha dado movimiento, ha dado industrialización, movimiento económico, ha brindado avances tecnológicos, pero también ha dañado mucho al medio ambiente. En esta temporada hay que destacarnos, así como ha habido muchas cosas malas, daños económicos, sí, a diferentes áreas, también ha brindado, en cierta forma, lo bueno es que se ha aprendido a convivir de nueva forma, nuevas alternativas de vida, pero sobre todo a poder mitigar en parte el impacto o el daño ambiental. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Y haciendo a las 9, imagino que ustedes tienen que planificar alguna otra actividad para la siguiente materia. Sí, entonces les ruego encarecidamente que me disculpen por el tema que pasó hace unos minutitos, ¿sí? Pero ya parece que se nos estabilizó ya compartiendo los datos. No se olviden, bueno, si estamos a tiempo, el día viernes 29, ¿sí? Vamos a tener una pequeña evaluación en línea, por favor, para que revisen los temas y los conceptos que hemos realizado. Es decir, que la siguiente clase vamos a planificar unos 10, unos 15 minutitos antes que se nos termine la hora. Es decir, como a las 11:15 de la mañana haremos una pequeña evaluación el día viernes. ¿Sí? Cualquier novedad, por favor, ya saben, con toda confianza, a través del grupo que ustedes mismos han organizado en el chat, podemos realizar. ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes consideren, estamos para servirles. ¿De acuerdo? Y la tarea que está sobre medidas de ahorro y eficiencia energética, ver un video que yo les he compartido y a ver si es que está liberado ese, sí, para el sábado 6 de junio. Bueno, chicos, les agradezco infinitamente y mil disculpas, vuelvo y repito, por esa incomodidad que hubo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, estoy para servirles. Caso contrario, ¿sí? Dios mediante estaremos encontrándonos el día viernes, ¿sí? Revisen un poquito lo que hemos ido revisando y que se les va a hacer una evaluación. Básicamente van a hacer unas 10 preguntas de selección o llenado rápido. Por eso es que no se lleva mayor tiempo. Listo, señores. Si no tienen ninguna pregunta, déjenme ver en el chat. Bueno, no hay ninguna pregunta. Los señores, yo les agradezco muchísimo, ¿sí? Y nos estaremos viendo el día viernes. Muy gentil, señores. Gracias por su presencia y que tengan una excelente tarde. Un gusto. Que estén muy bien. Chao, chao.